Queridísimo y respetadísimo doctor Héctor Frisby, y ya le andaba atinando por ahí mi querido Sam, creo que le atinó al tema de hoy, que son las alergias. Oiga, cada vez más, así como que esta incidencia, digamos, de alergias y de estos padecimientos aparejados como que a la ocurrencia o a la incidencia de cánceres, de todo tipo de cánceres, doctor, y pues me imagino que esto todo se explica también pues por la vida de hoy, todos los alimentos procesados, todas las señales de todo lo que hay en el ambiente y que pues termina por afectarnos definitivamente. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos. Ya como pensaba que la intervención iba a ser un poquito más No, muy temprano, bien, me doc. metí al chat ahí de chismoso y ya estuve platicando con muchos No, de los maravilloso. amigos ahí en el Sí, eso chat. vi. Ya hasta dimos consulta y así de rápido son los diagnósticos, así como vieron que de rápido hice el diagnóstico, así ya después de estar viejito y durante muchos años de estar practicando medicina, Claro. rápido ya sabes por dónde va la jugada. Entonces, muy bien. Sí, Jorge, platicábamos ayer, incluso qué bueno que Samuel hizo la pregunta. Tenía yo un catálogo de temas que quería tratar, pero pues no sabía cuál iba a sonar de actualidad. No quiero hablar de de la aplicación de prótesis de cadera o el rechazo a los trasplantes o cosas así. Y la verdad no es un tema de interés. Los comentarios en el periódico El Universal acerca de dos notas que salieron de la frecuencia de las alergias, y la razón por la que salieron no es casual. Hay dos épocas en el año en las cuales las alergias se manifiestan de manera más agresiva, y justamente pues por la producción de polen, y las épocas de polinización corresponden con los picos de las alergias, porque gran parte de las alergias son ambientales. Las alergias ambientales se desarrollan o se empiezan a producir en un individuo a partir del primer año de vida. El problema está en que estas no se diagnostican hasta los 3, 4 años de vida. Hay muchísimos niñitos que ustedes los van a ver que tienen un año y están escurriendo un moco transparente o estornudan o tienen fiebres de bajos grados, no son tan altas, le llamamos febrícula o fiebre de bajo grado. Y también les pueden salir erupciones cutáneas localizadas, lo que conocemos en medicina como un rash o un exantema localizado restringido, que les da mucha comezón, no tiene secreción y se quita o va y viene de manera inconstante. También los niños se pueden quejar un poco de dolor abdominal, un poco de diarrea, de cólicos, y habitualmente nosotros pensamos que son infecciones, que es un alimento que les cayó mal, pero muchas de esas son manifestaciones de alergias. El problema está en que no se piensa que son alergias, y por lo tanto, si nosotros no pensamos que una persona puede tener una enfermedad, no establecemos esa ruta de diagnóstico y entonces no llegamos al diagnóstico de certeza. Es hasta los 3 o 4 años que los niños empiezan a tener complicaciones más serias asociadas con la inflamación por las alergias, que se les empieza a diagnosticar alergias porque se les hace un examen de sangre. Es muy sencillo recordar a la gente, probablemente antes se ponían unos parches en la piel y se veía si se desencadenaban respuestas alérgicas. Pero ahora hay pruebas de laboratorio muy sensibles en las cuales se determina si hay anticuerpos o si hay historia de alergias a determinados alimentos, a determinados elementos del ambiente, a la saliva de los perros o al pelo de los. Por eso la alergia a los gatos, por ejemplo, es más frecuente, porque tú no puedes controlar que los pelos de los gatos estén por todos lados y que estén volando en el ambiente, pero sí puedes controlar que a un niño o una persona no lo lama un perro, y entonces como el alergeno del perro está en la saliva, no está en el pelo del perro, por eso es que no se desarrollan alergias a los perros tan frecuentemente. Esa es la explicación. No es porque sean más lindos los perros, que sí lo son, pero no es por eso, por ese lado. Entonces, los síntomas de las alergias iniciales son, vamos a decir, las alergias se conocen como, en el término médico, es una rinitis alérgica estacional, y es muy fácil acordarse porque corresponde justamente al solsticio y al equinoccio. Entonces, en esas dos épocas es cuando se van a presentar las alergias. Yo no dudo que
nuestros antepasados ahí en México incluso hubieran tenido conocimiento de esto y por eso le atribuyeran a quien ellos quisieran atribuirle, pero también tenían cuidados especiales para la gente que en el solsticio y en el equinoccio, aunque seguramente le encontraron una explicación mística, tuvieran cuidados particulares en su salud. Se conoce el término médico para esto es rinitis alérgica estacional, justamente porque es una inflamación de la mucosa de la nariz, se presenta como una reacción alérgica y se presenta en los cambios de estación, por eso es que se llama así. Se manifiesta con como les decía, un moquito transparente que sale, que el término médico es rinorrea, con estornudos frecuentes, con congestión nasal y comezón nasal, la gente que siente que le pica la parte blanda del paladar, la parte de atrás del paladar. Si ustedes sienten con la lengua, hay una parte de fritura del paladar que está relacionada con el maxilar superior y el techo de la boca, ese hueso, y la parte posterior tenemos la parte blanda del paladar. En esa parte blanda hay mucha comezón, incluso la gente hace hasta ruidos o maniobras para rascarse en esa parte. También existe comezón en la nariz y existe una congestión nasal, por eso incluso hasta hay cambios de voz y nosotros notamos que la gente cambia de voz en el año y hasta le pregunta a la gente, ¿tienes gripa? ¿Te sientes mal? Y la verdad es que no tienen gripa. El problema está en que los sobrediagnostican y los sobretratan. Ya platicamos, una de nuestras primeras pláticas, no sé si se acuerdan, fue del inadecuado uso de los antibióticos y uno de los usos más inadecuados, más frecuentes de los antibióticos es los cuadros de alergia. Nosotros tenemos que hacerle pruebas al paciente para alergias, ese tiene que ser nuestro diagnóstico número uno, y más cuando viene la época de o la producción de polen, y eso es muy importante que los médicos lo tengan presente, incluso aquí en los hospitales en Estados Unidos, para evitar que haya errores, se les pase a diagnosticarlo, porque aquí los problemas legales son terribles, entonces se les pasan circulares, se les pasan documentos, incluso en las páginas de internet de la Asociación de los Médicos Familiares, Médicos Generales, que son las personas de primer contacto que están viendo a los pacientes, les mandan un recordatorio diciendo, recuerden que la temporada de alergias está empezando para que se diagnostiquen, y los pacientes que tengan historia de que cada año vienen 2 veces al consultorio con gripa en cambio de estación, les hagamos un panel de exámenes de sangre para ver si no tienen alergias. Es muy importante diagnosticarlo, porque muchas veces el tener alergias de este tipo es el punto de toque o el punto de inicio de un problema que se complica, que puede llegar a ser una neumonía, puede llegar a ser un problema renal, un problema cardiovascular, o incluso si la infección se va a los senos paranasales, se puede ir incluso al cerebro, en fin, son problemas mucho más delicados, una otitis media, en fin. Entonces, al paciente si tiene alergias, para que establezcamos un plan de tratamiento, un plan de prevención y tratemos las alergias para evitar que se compliquen. Las alergias son muy frecuentes, se calcula, lo leías en los 2 artículos que comentábamos ayer, que el 15 al 20% de la población presenta alergias en el ambiente. Es una cantidad muy importante de personas. El problema está en que una de las publicaciones decían que hasta el 40% de la gente podía tener reacciones alérgicas. Lo que pasa es que ahí ya están sumando a la gente que tiene problemas alérgicos y a la gente que tiene problemas de irritación por contaminantes en el medio ambiente en las ciudades muy congestionadas como la Ciudad de México. Entonces es muy importante hacer la diferencia. ¿Qué pacientes están teniendo una irritación por los contaminantes en el medio ambiente? Que esa no es una alergia, esa es una intoxicación, que puede ser una intoxicación en la conjuntiva, que es muy frecuente, que se pone roja y llora y la gente se talla los ojos. Eso puede ser una irritación o puede ser una alergia, pero hay que diagnosticarlo. Y la única manera de hacer diagnóstico diferencial es haciendo pruebas de laboratorio. Y puede ser que la persona tenga las dos cosas, que por vivir en una ciudad contaminada tenga una inflamación constante de las mucosas y eso hace que con mayor frecuencia vaya a presentar severos asociados con las alergias y con los problemas ambientales. Es una de las causas más frecuentes de incapacidad en el trabajo. La gente se presenta, ustedes lo ven en cualquier oficina, en cualquier lugar de trabajo, la gente no se presenta a trabajar porque dice que tiene gripa, porque tuvo fiebre, porque tiene dolor de cabeza, porque tiene migraña, porque tiene cefalea, porque tiene náuseas, porque tiene vómito, y muchas de estas están relacionadas con problemas alérgicos no diagnosticados, que es la parte más triste. Es la 6ª enfermedad más frecuente que se diagnostica en un consultorio
de medicina general, es una enfermedad frecuente, importante, y como les decía, la sensibilización a los alergenos es desde el primer año de vida, y habitualmente se diagnostica entre 3 y 5 personas. La clasificación de 3 tipos. La primera es estacional, como ya lo platicábamos. La segunda puede ser una alergia constante. Puede ser que la persona, sin saberlo, esté expuesto constantemente a algo que le está causando la alergia. Hay alergias muy raras, como alergia a la harina, por ejemplo. Y entonces existe esa alergia a la harina, que en realidad es al ácaro de la harina. Es un animalito que vive en la harina, pero pues nosotros comemos muchos productos que contienen harina y muchas veces no están bien cocinados o no están bien preparados. Puede ser que seamos alérgicos a un tipo especial de polen de un árbol que está fuera de nuestra casa y nosotros nunca lo hemos sabido, y entonces ese árbol nos mantiene enfermos todo el tiempo y nos ponemos peor todavía en las épocas de polinización, que son 2 veces al año. Puede ser que seamos alérgicos a los gatos o a los perros. Les platico una anécdota de gente que muchas veces es diagnosticada con alergia a los perros. Los niños son diagnosticados con alergia a los perros, y aquí quieren tanto a los perros en Estados Unidos que muchas veces primero piensan a ver dónde dejan a sus niños que dejar a los perros, pero Qué muchas veces no barbaridad. quieren saber que tienen alergias a los perros, No, porque así es aquí a veces, como que tienen invertidas las cosas, quieren más a los perros que a los hijos. Está bien, entonces qué mal. saberlo. Y el otro tipo de alergia, el tercer tipo de alergia episódica. Fíjense, esto es muy curioso. Muchas veces la gente es alérgica a determinado tipo de alimento y solamente come cuando va a determinada parte del mundo o del país. Y entonces cuando va a esa parte dice, ay, los camarones, ¿no? Que es muy común. Me hace daño ir a Veracruz. No es cierto. Cuando va a Veracruz puede comer algún tipo de marisco, algún tipo de pescado, algún tipo de salsa que contenga alguna hierba en particular. No son alérgicos a la hierba. A ellos les gusta comerse el papa, el guachinango envuelto en hoja santa, relleno de camarones, ¿no? Hay un platillo muy rico que se prepara así, y entonces, pues desarrollan una alergia y ellos piensan pues que es del aire de Veracruz o que son alérgicos a la suegra que vive en Veracruz, y no, en realidad son alérgicos a la hoja santa, ¿no? Pero nunca lo han sabido. Entonces estos son alergias episódicas que se presentan solamente cuando repetimos una conducta o vamos a algún lugar. Los síntomas de las alergias, vamos a hablar un poquito de la severidad, pueden ser desde muy leves, como un moquito transparente que está escurriendo todo el tiempo, que incluso vemos a los niños que ni los limpian, ahí traen las rayitas de moco y hasta se la están comiendo a veces, y pueden ser cuadros muy severos que lleguen a causar incluso un broncoespasmo. Broncoespasmo no es otra cosa más que los tubos que conducen el aire hacia nuestros pulmones, que son los bronquios y los bronquiolos. Son unos tubos que, si se exponen a un alergeno que les causa una reacción muy importante, los bronquiolos están compuestos de unos anillos de cartílago unidos por músculo liso, y entonces el músculo liso se contrae y entonces hace que esos tubos, en vez de tener una circunferencia de este tamaño, se hagan mucho más pequeños, y por eso es que los pacientes cuando tienen asma se oye como que les chifla el pulmón, porque si hacemos pasar aire por un espacio grande, pues no hace ruido, pero si lo hacemos pasar por un espacio mucho más reducido, empieza a hacer ese ruido como de silbido cuando los niños quieren meter aire o sacar aire. Entonces por eso es que oímos el porque están los espacios de aire muy reducidos. Ser tan severo que puede causar un paro respiratorio o un daño mucho más importante, y entonces el niño se puede fatigar y puede dejar de respirar. Entonces los cambios por alergias pueden ser desde muy sencillos, muy leves, hasta problemas muy severos que pongan en riesgo la vida de una persona, y puede ser una persona adulta si súbitamente se expone a un alergeno que no se había expuesto en mucho tiempo, y entonces va a tener una reacción alérgica muy importante que le va a causar un broncoespasmo y puede poner en peligro su vida. El diagnóstico, como les platicaba, pues es muy sencillo. El diagnóstico es en base a los síntomas, vemos qué síntomas tiene el paciente, le hacemos un examen general, tenemos que escucharle los pulmones, tenemos que revisarle la piel, tenemos que ver que no tenga lesiones localizadas o generalizadas, que no esté hinchado, porque el edema facial, el edema de muchas partes del cuerpo es otro componente importante de las alergias, y desde luego el hacerles exámenes de sangre para diagnosticar si tienen cuerpos.
para ver si es que tienen alergia a determinados alimentos, determinados elementos del ambiente, y eso se diagnostica en un panel completo de alergias, se hace un panel completo de alergias y ahí se diagnostica de manera muy sencilla, y hay que ir con un médico que sepa de alergias, ¿no? Eh, Muchas veces tengan en cuenta que hay algunos médicos que no les gusta hablar de algunos temas, y la razón es porque no saben o no les gusta ese tema, Claro. pues no leen mucho de ese tema. Hay que ir a ver un médico que, si es que ustedes sospechan que están teniendo alguna alergia. El tratamiento de las alergias es muy importante. El tratamiento es local o es sistémico. El tratamiento local habitualmente se ponen sprays nasales o se ponen sustancias nasales, incluso hay cremas que se pueden poner de manera local en la piel que contienen algún corticosteroide como hidrocortisona o mometasona o alguna de esas sustancias que desinflaman los tejidos. Si nosotros estamos viendo que el paciente tiene un tratamiento repetido, se le están presentando con mucha frecuencia, hay tratamientos orales, y los tratamientos orales son de medicamentos que se los menciono nada más para que lo sepan, desde luego no tienen que recordarlo, pero los tratamientos van desde algo que modifica la manera en la que tu cuerpo reacciona hacia las alergias, no te cura la alergia, pero lo que modifica o regula es la manera en la que tú respondes a las alergias, porque lo que te va a hacer daño es eso en realidad, la manera agresiva en la que tu cuerpo puede responder a las alergias. Entonces hay medicamentos que se llaman antagonistas del lencotrien, por ejemplo, que es el Los Momencast, que antihistamínicos, seguramente Doc, lo ¿son? conoces, Ajá. leer. Aquí. Esos son otro grupo de medicamentos, los antihistamínicos, porque la histamina es una sustancia que se produce como respuesta a las alergias. Entonces, para disminuir la respuesta de los antihistamínicos, se les dan antihistamínicos, que ahora ya la tercera generación de antihistamínicos ya no tiene capacidad sedante como lo tenían antes, porque antes les daban unos antihistamínicos y el paciente se dormía todo el día, porque ese es uno de los efectos de los antihistamínicos de primera y segunda generación, pero ahora ya hay antihistamínicos que no causan somnolencia y se pueden tomar todos los días para regular la respuesta. Y también hay otros medicamentos que llaman anticolinérgicos intranasales que se ponen. Oye, Doc, aprovechando, ya sabes que acá en México somos muy dados a autorrecetarnos, y conozco una persona que tiene al parecer una alergia que le congestiona mucho y tiene mucho tiempo tomándose la loratadina. Yo le digo que quizás esto le pueda traer alguna consecuencia en el mediano plazo, porque lo hace de manera recurrente, incluso a veces como que ya ni le hace, como decimos, ¿no? La loratadina, estos medicamentos que son muy comerciales y que pueden funcionar. Ajá. Sí le hace efecto. La loratadina, Jorge, es un antihistamínico de segunda generación. Hay uno mejor que es la desloratadina, que es un medicamento que ya no tiene capacidad sedante. Seguramente el paciente está cansado porque está tomando el antihistamínico, y ese es un verdadero problema, porque como lo comentaba en el chat hace rato, uno de los síntomas de los pacientes que tienen una reacción alérgica importante es que su sistema inmunológico está sobretrabajando, y eso hace que estén cansados, porque el sistema inmunológico está en todo nuestro organismo, no es un problema localizado, aunque los síntomas pueden ser nasales, pero el sistema inmunológico es todo el cuerpo. Entonces estamos sometidos a un estrés constante y estamos fatigados por estar utilizando el sistema inmunológico. Y si además de eso el medicamento que estamos tomando tiene como efecto secundario fatiga, el paciente va a estar muy dormido. Entonces sí sirve, y justamente estos pacientes que tienen un tipo de alergia constante tienen indicado tomar un antihistamínico de tercera generación todos los días, todo el año, y utilizar el antidecongestivo nasal, que es la mometasona, que es el medicamento más moderno que se utiliza para eso y muy eficiente. Y se ponen un spray de mometasona. Yo habitualmente se los recomiendo durante la noche, porque no es bueno que lo estén utilizando todo el tiempo, porque si no van a tener ahora una rinitis congestiva como reacción al estar utilizando principalmente vasocongestivos, no corticosteroides. Entonces es muy importante que vayan y vean. Hay otorrinos que son muy buenos y saben mucho de alergias, hay alergólogos que son médicos que saben mucho de alergias, y ellos les dirán cuál es el medicamento más apropiado. Y sí, hay muchos medicamentos sin receta, como se dice aquí en Estados Unidos, OTC, que son las abreviaturas para over the counter, que quiere decir que lo encuentras en las repisas de la tienda.
así se llaman aquí los medicamentos. Entonces, todos estos medicamentos OTC son muy buenos y es tan frecuente que la gente tenga alergias y es tan frecuente que el paciente necesite tratamiento que ya lo pueden tomar. Pero siempre recuerden que la recomendación inicial tiene que venir de un médico que les diga, este es el medicamento que tú puedes tomar y lo puedes tomar por el resto de tu vida y no hay efectos secundarios a largo plazo. Es muy importante, recuerden que es muy importante saber a qué son alérgicos, porque la alergia se le puede ocurrir en determinado momento histórico de la vida de un paciente, que ahora va a reaccionar de manera muy violenta, y aunque nosotros ya sabemos que somos alérgicos a determinada sustancia o a determinado elemento en el ambiente, puede ser que un día reaccionemos de manera mucho más violenta de lo que habitualmente lo hacemos y puede ser que ponga en riesgo nuestra vida. Como los que llegan a fallecer por piquete de abeja, ¿no, doctor? Que es una... Ajá. Lo que pasa es que la primera vez que tú te pica una abeja y resulta que a tu sistema inmunológico no le gusta el piquete de abeja, reacciona de manera leve, pero la segunda o tercera exposición habitualmente es mucho más severa. Entonces, es muy importante saber que nosotros somos alérgicos al piquete de abeja. No que nos salió una roncha y nos dio comezón cuando nos picó la abeja, porque eso es una reacción local a una sustancia inflamatoria o irritante. Pero si tuvimos síntomas sistémicos, entonces eso es muy importante. Sí. Porque incluso la gente puede morir hasta por alergia a los cacahuates, alergia a la leche. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a los productos lácteos, entonces un día se come un helado de vainilla y no lo sabía y empieza a tener comezón en la garganta y empieza a faltarle el aire. Y van a decir, claro, es que esa leche y a veces se recomienda tomar leche en casos de intoxicación por alimento, ¿no, doctor? Curiosamente, como por los mariscos. Mira, en el caso de intoxicación por cualquier cosa, lo adecuado es tomar el medicamento y suspender lo que te causó la intoxicación. No se sustituye ni con leche, ni con bolillo, ni con nada de eso. Esos son remedios populares y caseros que son muy populares porque, mira, como lo hemos platicado, más del 70% de las enfermedades y las reacciones alérgicas, no es la excepción, se van a curar por sí solas. Entonces, si yo te digo que te tragues la semilla de un aguacate, y te curas, te va a costar mucho trabajo comerte la semilla del aguacate y más en un solo bocado, pero te vas a curar y entonces de ahí se va a empezar a correr la voz. Hombre, mitos, es maravilloso, ¿no? La semilla del aguacate, mitos me que la se van creando. Y oiga, no es cierto, también se van creando. Te pregunta Adolfo Mejía si hay medicamentos que esté tomando una mujer embarazada y después les provoque alergia a los bebés. Bueno, generalmente se suspenden todo este tipo de productos durante el embarazo, ¿no, doctor? Lo que pasa es que, mira, hay una lista de alimentos y de sustancias que no se tienen que consumir en el embarazo, que incluso están clasificados como X, y hay algunas que sí están identificadas como que pueden producir daños importantes en los bebés, incluso pueden incrementar los cuadros de alergias en los niños. Entonces, es muy importante que lo consulten con su ginecólogo, que lo consulten con el médico y que sean muy cuidadosos incluso en el embarazo. Acuérdense que es tan inteligente, fíjense, el cuerpo es tan inteligente que en el primer trimestre del embarazo, que es la época más frágil de un embarazo, cuando se está consolidando la implantación y la estructura del bebé, que luego va a crecer mucho en el segundo y en el tercer trimestre, hay náuseas, las pacientes tienen náuseas y vomitan mucho, porque todos los alimentos que requieren una atención de nuestro sistema inmunológico, eso lo va a rechazar el cuerpo, lo va a vomitar la paciente. Por eso es que en el primer trimestre nosotros incluso esperamos que la paciente pierda un poco de peso, que no suba de peso, porque el cuerpo se defiende para que la gente no se exponga a sustancias que son potencialmente tóxicas para el bebé. Entonces, no es raro que una mujer embarazada en el primer trimestre se sienta cansada porque su sistema inmunológico está exacerbado y no le permita comer una serie de alimentos que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Entonces, eso es muy importante que la gente lo atienda. Las reacciones que nosotros tenemos en procesos naturales como el embarazo no son casualidad. El cuerpo es muy sabio y sabe qué es lo que hace durante el embarazo. Pues maravilloso, doctor. Como siempre, el tema siempre son muy amplios, de mucha profundidad. Sí,
hay, como dices, alergias al ambiente, alimentos, a todo, y pues desde luego lo mejor, como siempre, es acudir. Estas vacunas que también se hacen, doctor, para eliminar, ¿sí son efectivas realmente cuando se hacen los estudios? Fíjate, fíjate que hace algunos años yo conocí un médico ahí en la Ciudad de México, un médico alergólogo que hizo un curso. Era muy curioso porque hacían un curso de alergología en San Diego, aquí en Estados Unidos, pero lo que les enseñaban ahí no lo podían aplicar en Estados Unidos porque Claro. no estaba aceptado por la FDA, por la Administración de Drogas y Alimentos, y se regresó a México e hizo un tratamiento, y hacía un tratamiento. Fíjate, lo que hacía es que tomaba le pedía a los papás de los pacientes que le dieran lo que le causaba la alergia al niño. Primero identificaba qué era lo que le causaba la alergia, le pedía que se lo dieran de comer, desde luego te daba una jeringa con adrenalina, todas estas cosas, por si el niño desarrollaba una alergia muy severa, y te daba la indicación de irte al hospital si es que estaba muy mal. Al día siguiente de que tú le dabas los alimentos o lo exponías a lo que le causaba la alergia, lo llevabas a su consultorio, le tomaba una muestra de orina, hacía una purificación de la orina, tomaba los complejos de los anticuerpos que se producían y luego eso se lo inyectaba en pequeñas dosis al niño todos los días durante un periodo prolongado. Y eso hacía que el niño desarrollara una Ajá. alergia a la alergia, desarrollara una alergia, un rechazo al anticuerpo que estaba causándole. Ese es el Sí, sí, sustento sí. teórico. Es un poquito más complejo, pero no tiene caso de empezarles a hablar aquí de terminología médica, pero ese era el sustento. Yo la verdad es que no lo creía. Yo lo conocía a este doctor porque yo le llevé a mi hijo el menor, que ahora ya tiene 17 años, porque él acabó en la sala de emergencias 2 veces por alergias y le tenían que inyectar, una vez le tuvieron que inyectar directamente adrenalina, epinefrina en la tráquea porque la tenía completamente cerrada y el niño estaba azul. Entonces lo fui a ver, no me acuerdo quién me lo recomendó, creo que me lo recomendó mi hermana, ya no me acuerdo, y lo fui a ver y él estaba ahí en José María Rico, creo que ahí estaba Juan, se llamaba el doctor, no me acuerdo ahorita su nombre, me da mucha pena, pero así fue. Y la verdad es que me sonó medio raro, leí mucho respecto a lo del tratamiento que me estaba proponiendo, me di cuenta que había un grupo de personas que lo hacían, porque hay áreas de la Claro. medicina que son Como en todo. controversiales, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero yo les puedo decir, con una casuística muy restringida, porque es nada más el caso de mi hijo que yo conocí de primera mano, y nos dio los frasquitos de purificado de lo que le teníamos que inyectar, y le inyectábamos 1 mililitro, mi hijo tenía 2 años, le empezamos a inyectar y mi hijo no tiene Sí. alergias a nada actualmente. Entonces, se curó y nunca jamás volvió a tener una reacción de ese tipo. Entonces, sí hay tratamientos que son inmunoterapias, porque esta es una inmunoterapia de manera muy primitiva. Yo supongo que ahora ya debe estar mucho más avanzada la inmunoterapia, pero fue muy efectiva, fue muy, muy efectiva. Y hay grupos sociales que son muy dados a tener alergias, por ejemplo, la población judía, porque como tienen Cuestiones casos genéticas, en los sí. cuales se casan entre familiares cercanos, eso hace que las alergias se presenten con mayor frecuencia. Y yo me acuerdo muy bien en la sala de espera de este doctor, había una cantidad impresionante de niños y de niñas de origen judío, incluso adultos de origen judío, que Sí. iban y para que el doctor les diera sus vacunas, y era muy interesante. A mí siempre me daba la última consulta, porque como se darán Ya cuenta, somos me dos, gusta doc. mucho platicar, me gusta O mucho tres o platicar cuatro. de ciencia. Entonces siempre nos extendíamos y nos quedábamos ahí hasta altas horas de la noche platicando de medicina, y yo disfrutaba mucho las consultas porque era una persona muy, muy, muy bien preparada, y yo era un médico muy joven. Esto fue hace ya casi, les digo, hace 17 años. Yo vivía todavía en la Ciudad de México, y yo lo disfrutaba mucho, pero sí existen muchas terapias, existen muchas opciones, y sí, hay casos que Sí. se pueden curar y hay casos que se pueden tratar. Así es, sí, hay muchas experiencias aquí de alergólogos, digo, médicos mexicanos, y para muestra un botón el que tenemos aquí en disyuntiva, son muy diestros y muy avanzados en tratamientos especializados, y sí conozco igualmente varios casos, así que han podido a través de estas vacunas salvar este tipo de alergias y tener pues vidas, digamos que normales, ya sin estos
problemas de alergias de distintos tipos, o los que son alérgicos a los mismos medicamentos, a la penicilina, a los medios de contraste, ¿no? Como aquí el Palavicini, que dice que es alérgico prácticamente a todo. Así es. Pobre de ti, mi Dani. Sí, hay gente que tiene un sistema inmunológico muy selectivo y presenta cuadros alérgicos con mucha frecuencia, eso es cierto. Hay gente que así es. Pues hay que mandar aquí al joven Palavicini con uno de estos alergólogos mexicanos que son especialistas, seguramente lo sacamos adelante a mi querido Dani. Gracias como siempre, mi doc, muy agradecidos por esta participación. Muy bien, les mando un saludo. Ahí, mira, Leto Bar está escribiendo que ella es alérgica al picante y que eso le causa hormigueo y que empieza a salivar mucho. Lo que pasa es que el picante no es que cause una alergia, lo que pasa es que el picante incrementa la cantidad de sangre que llega a la boca y entonces por eso hace que se produzca más saliva, más líquido y por eso es que se hincha mucho la lengua, pero no es una alergia al picante. Y es también un dilatador, ¿verdad? La sustancia que tiene el picante, el chile, es un dilatador. Así es un vasodilatador que hace que llegue más sangre a los sitios y cuando algo se vasodilata, pues produce mayor exudado o mayor trasudado, dependiendo qué líquidos esté produciendo. Pues aquí todas tus admiradoras te dicen que qué elegante y qué bien te ves, mi doc, ya sea con corbata normal o de moño, y te agradecen. Bueno, sí, los jueves que hay disyuntiva, sea necesario o no, ¿verdad? Así es, me baño una vez a la semana. Hay que ahorrar agua. Se necesita, gracias, no se necesita. Un abrazo y todo nuestro cariño y respeto como siempre. Un abrazo. Gracias, mi doc. Gracias a todos, queridos amigos. Hasta luego. Mi hermano vio cómo soy alérgico al duro. Ah, sí, esas alergias a ciertas frutas también, hombre.